Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Continuando con la cátedra de contabilidad empresarial, y una vez que hemos revisado el concepto básico de contabilidad, en donde se ratifica que la contabilidad es una ciencia que se aplica a las empresas, vamos a dar una breve revisión acerca del capítulo de las empresas. Una introducción. La empresa es una institución o agente económico que toma decisiones sobre la utilización de los factores productivos. Y esto es tan cierto porque a disposición de las empresas tiene pues la mano de obra, el capital tangible, es decir, los recursos monetarios, y el capital intangible, aquello que no se puede tocar o palpar, pero que sin embargo forma parte del crecimiento organizacional. Entonces, toda actividad productiva tiene como objetivo, pues, generar también empleo, ¿no? Que es otro de los factores productivos, generar empleo, la mano de obra, y básicamente el capital de trabajo y el capital monetario. Debemos también tomar en cuenta que todas las empresas, para realizar una actividad económica, deben disponer de tecnología. Estamos hablando de un mundo moderno en donde la tecnificación ha tomado mucho campo de acción. No hay empresa que no disponga de maquinaria tecnificada, por lo tanto eso implica también la generación de servicios, de gastos financieros y también la reinversión de recursos financieros. Con esta breve introducción vamos a definir entonces qué es una empresa. Una empresa es una entidad conformada por capital y trabajo. Capital, el recurso que aportan los socios. Trabajo, la mano de obra o el aporte del ser humano para el desarrollo de las actividades. ¿Dedicada a qué? A las actividades de producción, comercialización y a la prestación de servicios. Una actividad de comercialización, una empresa que se dedica a la compra y venta, por ejemplo, de electrodomésticos, es decir, productos que se venden en la misma presentación en que se compran. A la prestación de servicios, una entidad en donde únicamente la participación del intelecto o de la mano de obra representa el servicio. Ejemplo, una oficina de asistencia contable, ¿no? El propio instituto en el que ustedes están presta servicios. ¿Servicios de qué? De educación, ¿sí? Pero también tenemos servicios de producción, ¿no? Las empresas que se dedican a la producción de bienes, es decir, compran materia prima, emplean la mano de obra e incluso incorporan otros pequeños, ya sean bienes como materia prima indirecta, mano de obra indirecta u otros gastos para transformar el producto en un producto terminado. Un ejemplo claro de esto es, pues, una empresa productora de calzado, por ejemplo. Compra el cuero, compra la planta, compra los diferentes herrajes, adornos para el calzado, emplea la mano de obra, paga luz, agua e incluso se deteriora su maquinaria. Aquí aparece un término que es súper importante en el ámbito contable, la depreciación. Todo esto va a formar parte del costo de producción, el cual pues deberá dividirse para cada uno de los bienes para obtener el costo del calzado. Entonces, retomando el criterio, una empresa es una entidad conformada por capital de trabajo, ¿no? Dedicada a actividades de producción, comercialización y a la prestación de servicios. El objetivo importantísimo que tienen las empresas es satisfacer las necesidades de una sociedad, ¿no? Y obviamente el objetivo interno, que es el de obtener un beneficio económico. Generalmente el beneficio suele ser económico. Más adelante vamos a ver una clasificación en donde de pronto el beneficio puede tener dos aristas, ¿no? El primero, que es un beneficio de tipo material, económico, que son aquellos que buscan las entidades con fines de lucro, pero también hay empresas o entidades que no persiguen realmente un lucro económico, sino un lucro social, es decir, una utilidad o beneficio de tipo social. Bajo este criterio, entonces, fíjese, la gráfica es súper elocuente, ¿no? Una entidad, pues, que emplea personas, ¿sí? Y se dedica a la producción de bienes, ¿no? Estos bienes están orientados a satisfacer las necesidades, ¿no es cierto?, de los consumidores. Y como perspectiva final, que es el objetivo que toda empresa busca, es obviamente el de tener un beneficio económico, es decir, obtener utilidades. Un poquito vamos a hablar de dónde nacieron las empresas.
Las empresas surgieron de los comerciantes independientes, de los talleres artesanales, ya allá en la Edad Media, ¿no? Cuando la revolución de los burgueses, cuando la burguesía cayó, la monarquía cayó en el mundo, entonces los propios comerciantes expandieron sus negocios con el empleo del capital y la mano de obra, ¿no? Es entonces donde aparecen las primeras figuras de empresas, bastante sencillas, bastante artesanales, pero manteniendo el criterio básico del empleo de la mano de obra y el capital, que son fundamentales dentro del desarrollo de las actividades. ¿Por qué es importante una empresa? Una empresa es importante dentro del ambiente económico, básicamente por 4 aspectos. Primero, porque coordina y controla el proceso de producción. Es entonces donde aparece un líder, ¿no? Que se llama el empresario, que es el que decide cómo asignar y cómo emplear los factores productivos para satisfacer las necesidades de aquel mercado que se considera insatisfecho y que es el que esperamos lograr captar para obtener ese gran beneficio que es objetivo de toda empresa, generar las utilidades. Un segundo aspecto de mucha importancia dentro de las empresas es que estas son generadoras de empleo, generan empleo y de riqueza. Fíjense, prácticamente el sistema económico funciona en función a un círculo de producción, en donde la mano de obra es empleada, recibe el rendimiento económico, es decir, el salario, y con esos propios recursos puede adquirir bienes. Al haber la necesidad, las empresas producen bienes y los comercializan. Y al comercializar aparece pues la utilidad como uno de los objetivos importantes de la creación de las empresas. Un tercer aspecto de mucha importancia en las empresas es que impulsan las grandes innovaciones de desarrollo, ¿no? Tanto en el sentido económico como también en el tecnológico. ¿Por qué han aparecido dentro de la industria de producción, por ejemplo, grandes empresas productoras de maquinaria? Debido a que existe la necesidad. Y al haber una necesidad, pues obviamente se impulsa el desarrollo económico de estos sectores. También debemos acatar de que las empresas realizan una función de anticipo del producto social, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el riesgo. Las empresas, al emplear su capital, al invertir en la producción, ¿sí? Están asumiendo un riesgo de tipo social, el cual que a la larga no está del todo claro si se va a ganar o se va a perder. Sin embargo, siempre la empresa generará un resultado. Cuando yo hablo de la palabra resultado, hablo de los dos términos. Puede ser tanto una utilidad como puede ser una pérdida, ¿no? Es un resultado. Si es positivo este resultado, será una utilidad. Si es negativo, será una pérdida. Este es un riesgo que asumen las empresas. Ustedes en su entorno tendrán muy de cerca empresas que conocen en donde realmente la inversión es tremendamente grande en infraestructura, en maquinaria, en personal. Y el éxito realmente está en saber colocar los productos, es decir, haber abordado un mercado de necesidades de tal manera que al venderlos generen este que nosotros le llamamos el resultado. Los elementos de la empresa. Esto es importante identificar. Fíjense que dentro de nuestro ámbito, como contadores, que somos realmente y que a futuro ustedes lo serán, vamos a encontrar básicamente estos elementos y que son los que van a originar el registro de las transacciones económicas en las empresas. Entonces, al hablar de los elementos, no son más que otra cosa que un conjunto de medios que sirve para realizar la actividad empresarial. Y entonces vemos los 3 grandes grupos que ustedes los pueden visualizar aquí, ¿no? Que son los elementos de tipo humano, ¿no? En donde prácticamente tiene mucho que ver con la mano de obra, con el trabajador, ¿no? Con el socio, los socios, los directivos que guían la empresa y la conducen, ¿no? Es decir, es la parte humana, aquel entorno en donde se asignan tareas a diferentes personas con el objetivo de que se dé un buen uso y manejo del recurso económico. Es entonces donde el empresario constituye un elemento importantísimo dentro de la organización, pues él es el encargado de coordinar y organizar las actividades de la empresa. Un segundo elemento son los elementos materiales, ¿no? Que como habíamos visto, tienen mucho que ver con
la actividad propia productiva, es decir, aquellos recursos que se necesitan para ejecutar la producción, ya sea esta materia prima o sean bienes producidos, ¿no? Que son los generadores prácticamente de la actividad de producción, ya sea de bienes o de servicios. Entre esos podemos mencionar, por ejemplo, la maquinaria, las instalaciones, las herramientas, que son básicamente elementos de tipo material. Y un tercer grupo que son los elementos inmateriales, ¿no? Que al hablar, pues obviamente el término lo indica, ¿no? Son inmateriales, es decir, son intangibles, pero que también forma parte de una empresa y que son en ocasiones mucho más importantes dependiendo del tipo de actividad que desarrolla esta, es mucho más importante que los otros elementos, incluso que los elementos materiales, ¿no? Entonces, estos elementos intangibles aportan al crecimiento de la organización de alguna u otra manera, ¿no? Entre estos podemos mencionar, pues, de pronto una patente, ¿no? Una marca, ¿sí? De pronto la disposición de un bien para que debemos arrendar, ¿no? Entonces, vean que hay actividades que son complementarias y que constituyen elementos importantísimos de una empresa. Básicamente, en este gráfico que ustedes encuentran aquí, está resumido los elementos de una empresa, ¿sí? Y que, como habíamos visto, son básicamente tres: humanos, materiales e inmateriales. Ya. Ahora no me acuerdo cómo se graba.